Irán condena una vez más los crímenes israelíes contra los palestinos, vuelve a denunciar que el régimen lleva a cabo el genocidio con el apoyo de Estados Unidos. El régimen israelí continúa con sus ataques indiscriminados contra Gaza. El número de víctimas mortales supera las 23.469. Transcurre primero de 2 días en audiencia en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por el genocidio en Gaza. La demanda ha sido presentada por Sudáfrica. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a nueva entrega de Hispan TV Noticias. Les saluda Yosvani Nogueta, a nombre del equipo, directamente desde Teherán. Comenzamos. Irán subraya que la operación palestina Tormenta de Al-Aqsa fue un fracaso sin precedentes e irreparable para el régimen de Israel, que ha puesto de relieve el inminente colapso de esa entidad sionista, pese al apoyo incondicional que recibe desde Estados Unidos. Ampliamos. Israel está más desesperado que nunca y si no fuera por el apoyo de Estados Unidos, el régimen de Tel Aviv no podría continuar su genocidio contra el oprimido pueblo palestino. Así lo afirmó el portavoz de la Cancillería de Irán durante su intervención en la Cumbre Internacional de Teherán sobre la Alianza de Medios contra el Terrorismo. Hoy, que han pasado más de 3 meses desde el comienzo de la agresión del régimen sionista contra el pueblo de Gaza, los fracasos del régimen sionista aumentan cada día. Y este régimen ha clavado fuertes clavos en su ataúd con sus propias manos. Sin duda, hoy el régimen sionista está más débil y más desesperado que nunca, y la nación palestina es más fuerte que nunca. Hoy, el eje de la resistencia es más resistente y unido que nunca, y los partidarios del falso régimen sionista, incluido el régimen estadounidense, son más vergonzosos e infames que nunca. El funcionario iraní aseguró que Estados Unidos no es simplemente un cómplice de las masacres de los palestinos, ni una parte de la guerra israelí contra Gaza, sino que representa la totalidad de ella desde el principio hasta el final. Aseveró que los esfuerzos y las propagandas en vano de Washington y Tel Aviv no taparán los crímenes israelíes en el enclave costero. Algunos consideran que Estados Unidos es una parte de la guerra de Israel contra Gaza, pero la verdad es que el régimen estadounidense es la totalidad de esta guerra desde el principio hasta el final. El régimen sionista prácticamente colapsó después del 7 de octubre y es Estados Unidos quien dirige este régimen colapsado y se esfuerza en vano para restaurar la ominosa identidad de este régimen fallido y colapsado. Elogiando la operación sin precedentes y heroica de la resistencia palestina contra el régimen israelí, el pasado 7 de octubre, Kanani explicó que Estados Unidos está preocupado por la crítica situación del régimen israelí, pero aseguró que Washington debe saber que la causa fundamental de la tormenta de Al-Aqsa radica en los 75 años de ocupación israelí de Palestina. Los insultos a las santidades religiosas e islámicas por parte del régimen israelí y el continuo ataque a la mezquita de Al-Aqsa son las causas principales de la operación Tormenta de Al-Aqsa. La operación Tormenta de Al-Aqsa descubrió el verdadero rostro del régimen sionista y de quienes alegan defender los derechos humanos en todo el mundo, y también cambió el equilibrio estratégico a favor de Palestina. Subrayó que Washington y Tel Aviv están tratando de implementar lo que no lograron en el campo de batalla, en los campos político y mediático. Reiteró que el pueblo palestino está muy consciente y vigilante ante los complots e intrigas de sus enemigos. Cristina Leiva con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias. Actualizamos el número de civiles asesinados en la franja de Gaza, que sigue en aumento hasta ahora. Esos ataques de Israel han dejado 23.469 muertos y 59.604 heridos. Esta jornada es el día número 97 de la guerra del régimen contra el enclave palestino. Durante las últimas 24 horas arremetidas han dejado 112 muertos en toda la franja. El ejército israelí atacó el centro, también el sur de Gaza. La aviación multiplicó sus ataques contra el sector de Han Yunis, mientras la crisis humanitaria sigue empeorando. La ONU advierte que solo 3 de los 21 envíos de ayuda humanitaria que tenían como destino el norte de Gaza han podido realizarse desde que comenzó este año 2024 a causa de excesivos retrasos de los controles de seguridad israelíes o porque muchas rutas se encuentran impracticables.
La Corte Internacional de Justicia comienza a estudiar la demanda presentada por Sudáfrica contra el régimen de Israel por el genocidio contra el pueblo palestino en la asediada Franja de Gaza. Escuchemos. Sudáfrica sostiene que Israel ha transgredido el artículo 2 de la Convención sobre Genocidio, cometiendo actos que entran dentro de la definición de genocidio. Las acciones muestran un patrón sistemático de conducta del que se puede inferir genocidio. Sudáfrica no es la única que llama la atención sobre la retórica genocida de Israel contra los palestinos en Gaza. 15 relatores especiales de las Naciones Unidas y 21 miembros de los grupos de trabajo de las Naciones Unidas han advertido que lo que está sucediendo en Gaza refleja un genocidio y una intención abierta de destruir al pueblo palestino. Israel tiene intenciones genocidas contra los palestinos en Gaza. El abogado sudafricano Thembeka además denuncia que los líderes políticos y militares de Israel han dejado en claro sistemáticamente y en los términos explícitos su intención genocida. También advirtió que la especial intención genocida de Israel está arraigada en la creencia de que el enemigo no es solo Hamás, sino que está incrustado en el tejido de la vida palestina en Gaza. Las acusaciones de Sudáfrica contra el régimen sionista en Gaza se han centrado en asesinatos en masa, desplazamientos forzados y daño físico o mental grave hacia los civiles palestinos. Profundizamos esta realidad, para ello sumamos una voz autorizada. Abu Faisal Sergio Tapia, director del diario Palestina Liberation, nos acompaña conectado a esta hora desde Medellín. Bienvenido, ¿cómo le va? Es ya un gran honor estar con vos y la audiencia de Hispan TV. Abu Faisal, ¿qué elementos le están permitiendo a Sudáfrica y también a los países que le secundan en esta demanda contra Israel en La Haya? ¿Por qué realmente estas acusaciones presentadas se están centrando en delitos como los que mencionábamos, asesinatos en masa, desplazamientos forzados y daño físico o mental grave hacia los ciudadanos civiles de Palestina? Bueno, justamente estamos en un hecho histórico, ¿no? Para aquellos que somos defensores de derechos humanos de la causa palestina desde toda la vida, vemos cómo la Corte Internacional de Justicia da cabida a lo que Sudáfrica lleva adelante, que es la voz del pueblo palestino sobre este genocidio, pero que viene reflejando un genocidio desde hace 75 años de ocupación, 76 años, para decir que se va a cumplir ya en este año de Nakba permanente, donde llevamos más de 100.000 palestinos asesinados. Y realmente algo muy importante, la Corte Internacional de Justicia, este organismo elevado de justicia de Naciones Unidas, es justamente para establecer demandas entre estados. Y bueno, lo importante es que se basa en las leyes internacionales, en las convenciones de Ginebra de 1948, en su segundo artículo, sobre la prevención y prohibición del genocidio, sus convenciones de 1949 y sus anexos de 1979. Recordemos que el derecho internacional humanitario se basa en estas convenciones internacionales, sumado a esto a las leyes de derechos humanos y los tratados internacionales también contra el genocidio por parte de la comunidad internacional. Por lo tanto, es muy importante y es muy simbólico, porque está llevando justamente al régimen criminal sionista israelí acusado de genocidio, más allá de lo que pase si hay alguna sentencia de por medio. Es muy importante. Y recordar algo muy importante para la audiencia de Hispan TV, la primera sentencia de genocidio contra el régimen criminal sionista israelí se dio en América Latina, en el año 2009, justamente por la operación Plomo Fundido, donde el régimen criminal sionista israelí bombardeó la Franja de Gaza entre el 2008 y 2009 con más de 1.300 mártires palestinos, entre ellos 460 niños y 106 mujeres y más de 7.000 heridos. Se dio esta sentencia histórica del Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria Ruanda 1994, justamente, que hace referencia al genocidio de Ruanda, donde se celebra cada año el 7 de abril, justamente el día de la reflexión del genocidio, donde murieron más de 300.000 niños ruandeses ante justamente los ojos de un occidente que se quedó de brazos cruzados. Muchos de estos
países occidentales como el imperialismo norteamericano, también responsable del genocidio sobre el pueblo palestino. Entonces es tan importante esta referencia que hago porque significa desde la visión nuestra como defensores de derechos humanos latinoamericanos, llevar adelante al régimen criminal sionista israelí como genocida desde siempre y más ahora sobre la infancia palestina. Le queremos preguntar mucho más, ¿de qué manera se podría realmente ejemplificar fehacientemente la afirmación de los representantes de Sudáfrica cuando están enunciando que Israel ha transgredido el artículo 2 de la Convención sobre Genocidio? ¿Cuáles son todos estos actos particulares que ha cometido el régimen sionista que se pueden incluir en esa definición que tipifica en el delito de genocidio? Bueno, justamente la Corte Internacional de Justicia se basa dentro de la Convención de Ginebra de 1948 en este artículo 2, específicamente sobre genocidio, prevención y prohibición de genocidio, sobre las convenciones internacionales, pero también para tener un punto más profundo, jurídico, digamos, de que también el Estatuto de Roma, si bien no entra acá, pero el Estatuto de Roma también se basa en lo mismo, que es en su artículo 6, también dentro de la convención del artículo 2 de la Convención de Ginebra de 1948, donde se declara, artículo 6 del Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional, por el otro lado, genocidio, artículo 7, crímenes de lesa humanidad, y el artículo 8, justamente, crímenes de guerra. ¿Genocidio qué significa a nivel jurídico? Es justamente la intención sistemática de exterminar a un pueblo, nacionalidad, religión, etnia, lo que está haciendo el régimen sionista israelí sobre la población palestina históricamente en estos 76 años de Nakba, donde ahora justamente sobre la Franja de Gaza en 100 días llevamos más de 30.000 mártires palestinos. La cifra que se maneja dentro del organismo de Ginebra, Euromed, que es justamente una ONG que está en la Franja de Gaza trabajando en terreno, señala que hay más de 90.000 mártires palestinos, entre ellos mártires, heridos y desaparecidos, los cuales reflejan que es el 4% de la población de la Franja de Gaza, y aparte de todo esto, hay 30.000, dentro de esta cifra hay más de 30.000 mártires palestinos, de los cuales 12.000 son niños y niñas palestinas asesinadas por las bombas israelíes, donde hay más de 6.000 mujeres palestinas asesinadas por las bombas israelíes, que esto sería directamente sobre genocidio, no en forma sistemática. Ahora saltamos a los crímenes de lesa humanidad, que sería el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que también ingresa dentro de los convenios de Ginebra de 1948, 1949 y sus anexos de 1979, donde señala que los crímenes de lesa humanidad son las masacres, son las matanzas, y ingresa aquí el apartheid que viene aplicando el régimen sionista israelí en toda la Palestina, en la Franja de Gaza, en forma sistemática, y en la Cisjordania ocupada. Por lo tanto, también es acusado de crímenes de lesa humanidad. Y vamos al artículo 8, finalmente, del Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional, también dentro de los convenios de Ginebra de 1948 y 1949, donde se señala los crímenes de guerra. ¿Qué significa crímenes de guerra? Cuando un Estado bombardea a la población civil, hospitales, escuelas, masacra a la población civil, donde justamente el régimen sionista israelí viene masacrando a la población palestina y también desplazándola. Recordemos, el mayor desplazamiento interno del pueblo palestino en su historia después de la Nakba de 1948. Más de 1.900.000 palestinos, el 90% de la población palestina de la Franja de Gaza, permanentemente está desplazándose bajo las bombas criminales del régimen sionista israelí. Más de 65.000 toneladas de explosivos lanzadas sobre la población civil, lo que significa casi 4 bombas atómicas arrojadas por parte del régimen criminal sionista israelí. Por eso es tan importante lo que está haciendo Sudáfrica a través de sus abogados, el acompañamiento internacional por parte de la Organización de Cooperación Islámica, la República Islámica de Irán, los países de América Latina como Colombia, Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, que acompañan justamente este proceso. También se está sumando ahora Chile. Por lo tanto, es muy importante esto porque más allá de lo que suceda
ya está acusado para los ojos de la humanidad, para los pueblos del mundo, como genocida el régimen criminal sionista israelí. Gracias a Abu Faisal por acompañarnos en este momento. Abu Faisal Sergio Tapia, director del diario Palestina Liberation, ha estado con nosotros desde Medellín. Hasta un próximo encuentro, compañero. Estaremos esperándolo. Avanzamos con las noticias. Cuba condenó ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el uso reiterado del veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad para evitar que se ponga fin al genocidio de Israel contra la Franja de Gaza. De acuerdo al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, urge acelerar los esfuerzos de la comunidad internacional para detener la masacre en Gaza. Representantes de Cuba en el Pleno de la ONU rechazaron el apoyo de Washington al régimen de Israel y consideran prioritario el cese al fuego para detener el genocidio en Gaza. Las ciudades de Temuco y Padre de las Casas en Chile han albergado un banderazo en apoyo a Palestina. Tenemos el informe con Manuel Arismendi. La solidaridad de Chile con Palestina se intensifica, pese al genocidio que perpetra el régimen israelí, que ha masacrado a más de 23.000 palestinos desde el 7 de octubre del año pasado. Participo cada vez que hay un llamado a la solidaridad por Palestina. Nosotros estamos apoyando a esa Palestina que lucha, a esa Palestina que resiste y que seguirá existiendo a pesar de los intentos del imperialismo norteamericano y de Israel, su gran aliado, de hacerlos desaparecer. Como muchos otros, estamos aquí reunidos para protestar contra el sionismo que nuevamente siembra de sangre las tierras palestinas, para protestar contra Estados Unidos, para protestar contra los gobiernos europeos cuyos dirigentes no se pronuncian condenando el terrible crimen que estamos viendo todos los días. Diversos formatos para apoyar la resistencia del pueblo palestino. En esta oportunidad, un banderazo por Palestina en el puente que une a las comunas sureñas de Temuco con Padre de las Casas. A repudiar el genocidio impetrado por parte del régimen israelí en contra de la población civil palestina, especialmente dentro de todo lo que es la Franja de Gaza, la masacre indiscriminada de niños y niñas, y al mismo tiempo demostrar la solidaridad que existe desde 14.000 kilómetros de distancia entre Palestina y Chile. En el puente que une Temuco con Padre de las Casas para decir basta al genocidio y un cese al fuego. Solicitamos un cese al fuego y como juventud y miembros de estas asociaciones tan importantes en nuestra ciudad queremos hacer conciencia. Los criminales bombardeos israelíes contra los civiles palestinos desatan el horror en la juventud chilena. Muy desgarrador lo que están viviendo, no hay razón de por qué hacer todo esto, no hay nada de sentido, no tiene sentido todo lo que está pasando allá en Palestina. Y querer borrar a todo un pueblo, eso es sádico, eso es horrible. Y las excusas que ponen ni siquiera tienen base. Sin precisar fecha, Chile anunció que en los próximos días presentará ante la Corte Penal Internacional una solicitud para investigar los crímenes y el genocidio que el régimen israelí comete contra los palestinos. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco. Autoridades iraníes han arrestado a 35 personas vinculadas a un equipo de apoyo del doble atentado terrorista de Kermán. El comunicado del Ministerio de Inteligencia de Irán confirma que fueron detenidos entre las provincias de Kermán, Sistán y Baluchistán, Jorazán, Razaví, Esfahán, Teherán y Azerbaiyán Occidental. Según la cartera, todos forman parte de un equipo de apoyo a los dos terroristas suicidas que perpetraron los ataques del pasado 3 de enero en la ciudad de Kermán, en la región sur del país, que dejaron un saldo de 98 muertos y centenares de heridos. La Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, denuncia que casi el 90% de la población en Gaza ha sido desplazada y solo 15 hospitales funcionan parcialmente. El organismo pide al régimen de Israel que se garantice el paso seguro de la ayuda humanitaria y de sus trabajadores en la franja tras semanas de misiones bloqueadas por el incremento de las hostilidades.
El director general de la Organización Mundial de la Salud denunció que la situación en Gaza es casi indescriptible tras casi 100 días de conflicto. Dijo que 1.9 millones de gazatíes se encuentran desplazados y muchos de ellos obligados a cambiar de emplazamiento varias veces. El obstáculo para entregar ayuda humanitaria al pueblo de Gaza no es la capacidad de la ONU, la OMS o nuestros socios, sino la falta de acceso. Hacemos un llamado a Israel para que apruebe las solicitudes de la OMS y otros socios para el envío de ayuda humanitaria. Los gazatíes se ven obligados a hacer colas de varias horas para conseguir agua que incluso podría no ser potable, o pan, que por sí solo no alimenta lo suficiente, mientras solo 15 hospitales funcionan siquiera parcialmente. Esta falta de agua, alimentos y condiciones higiénicas son, según el organismo, el marco ideal para la propagación de las enfermedades. Lo que estamos captando a través de nuestros sistemas de vigilancia son en realidad solo señales. Estas son básicamente la manifestación de enfermedades que estamos viendo. Ahora bien, las causas de estas diversas manifestaciones pueden ser extremadamente amplias y no tenemos ningún medio para verificar realmente qué patógenos, es decir, qué bacterias, virus, parásitos y otros, están causando realmente esta manifestación de enfermedades. Así que es muy importante resaltarlo porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Según la Organización Mundial de la Salud, la entrega de ayuda humanitaria en Gaza sigue enfrentando desafíos casi insuperables. La organización afirma que ha tenido que cancelar varias misiones previstas al norte del enclave porque se rechazaron sus solicitudes y no se dieron garantías de paso seguro. Ningún lugar en Gaza es seguro. Necesitas lo que llamamos poner fin al conflicto y poder proceder con seguridad. Y si no obtienes el permiso, no puedes moverte. Por eso nuestras solicitudes fueron rechazadas repetidamente. La OMS también pidió un alto del fuego en Gaza o establecer corredores que permitan el paso seguro de la ayuda humanitaria y de los trabajadores. Juan Carlos Rosso con información de Narges Halilpur, Hispan TV Noticias. Cualquier ataque estadounidense contra Yemen tendrá respuesta contundente, así lo afirmó el Movimiento Popular Ansar Allah de Yemen. Escuchemos. Nos enfrentamos a la agresión estadounidense. Cualquier ataque estadounidense no quedará sin respuesta. La respuesta será mayor que el reciente ataque que se llevó a cabo con 20 drones y varios misiles. La Agencia yemení asegura que sus operaciones en el Mar Rojo en apoyo del pueblo palestino han asestado golpes significativos a la economía del enemigo sionista y han extendido sus efectos hacia quienes lo apoyan abiertamente. Al-Houthi recordó que la resistencia yemení se ha enfrentado desde 2015 a la coalición militar liderada por Arabia Saudita y Estados Unidos en la guerra de Yemen e indicó que eso es prueba de que están dispuestos a enfrentarse directamente con los estadounidenses. La posible incautación de activos rusos por Estados Unidos tendrá graves consecuencias. Lo ha advertido el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El funcionario ha subrayado que ese paso de Washington socavará su credibilidad financiera internacional y la confianza de los inversores mundiales. Alerta además que los países europeos se enfrentarán a consecuencias negativas si siguen la política estadounidense respecto a los activos rusos congelados. El 11 de enero, la agencia Bloomberg informaba que la Casa Blanca apoya un proyecto de ley que prevé confiscar los activos congelados de Rusia. China le pide a los Estados Unidos detener los intercambios oficiales con Taiwán y no interferir en las elecciones de la isla. Las votaciones están programadas para la fecha del 13 de enero. Solo hay una China en el mundo y Taiwán es una parte inalienable de China. China siempre se ha opuesto firmemente a cualquier forma de intercambio oficial entre Estados Unidos y Taiwán. Estados Unidos debe respetar el principio de una sola China y las disposiciones de los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses. La Cancillería china rechazó la decisión de Washington de enviar una delegación no oficial a Taiwán luego de que se celebren las elecciones en la isla. Advirtió que Estados Unidos debe abstenerse de interferir de cualquier forma en las votaciones y enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas de Taiwán para evitar consecuencias perjudiciales para las relaciones bilaterales. Agrega que el tema de Taiwán es un asunto interno y China adoptará medidas decisivas para proteger su soberanía.
Así llegamos al final por ahora. Más noticias en hispantv.com. Será hasta la próxima.